Estamos con uno de los personajes más importantes de la literatura, del periodismo y de la historia de Cuba, que yo conocí aquí en Miami. Uno de los emblemáticos, uno de los hombres más respetados por su capacidad intelectual, por sus experiencias de vida y por todo lo que refleja él como persona, que respecto de mí, por ejemplo, solo recibí siempre amabilidad de su parte. Me estoy refiriendo a Alberto Müller. Hola, Alberto, muchas gracias por recibirme. Un placer estar conversando contigo, ¿no? Que no es la primera vez. No solo para mí es un placer, sino también realmente una gratificación. Y que me indica que voy por buen camino para elegir mis entrevistados. Te agradezco mucho tus palabras, ¿no? Antes de venir para aquí, estuve leyendo un artículo tuyo donde te despedís de García Márquez. Un hombre que conociste ocasionalmente, coyunturalmente, Sí. pero que te dejó una buena impresión. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, primero debo decirte que mi amistad con Gabriel es literaria. O sea, el primer libro que me leí de él fue unos cuentos, después me leí El coronel no tiene quien le escriba, después me leí 100 años de soledad, y después así pues me leí toda su obra. O sea que conocía a Gabriel, lo admiraba, lo respetaba. Creo que es el famoso boom latinoamericano, el realismo mágico que a mí me apasiona como metodología literaria, porque es todo es decirle a la vida que tiene misterio. O sea, el realismo mágico de García Márquez para mí es maravilloso. Y ese es mi encuentro, mi primer encuentro, que yo diría que es el más importante. Después, como tú señalas, yo tuve esos raros privilegios de conocer a Gabriel, lo digo así familiarmente, porque conmigo realmente fue muy amable, fue cálido. O sea, García Márquez era cálido, por lo menos lo fue conmigo, y otras personas que lo conocen, Carlos Alberto Montaner, Reinaldo González, que vamos a hacer referencia de él, tienen la misma coincidencia, ¿no? Entonces, Gabriel García Márquez hace una gestión con Fidel Castro para liberar a un líder sindicalista cubano, gran amigo mío, que es Reinaldo González, un sindicalista católico, un hombre en aquella época joven, y su esposa pues tiene alguna relación con la esposa de García Márquez, lo va a ver a México, y empieza una gestión para liberar a Reinaldo González. Finalmente la gestión se da y Reinaldo sale en libertad. En ese momento yo había ya cumplido mi condena en Cuba, vivía en La Habana, y fui al hotel donde me dijeron que estaba Reinaldo recién liberado. Y cuando llego al hotel, que llego al ascensor, me encuentro que a mi lado está García Márquez. Entramos en el ascensor no había más nadie. Ahí lo saludé cortésmente, nos saludamos, lo felicité por 100 años de soledad, y resulta que los dos íbamos al mismo piso. Y claro, yo sabía de la gestión y yo suponía que él iba a ver a Reinaldo, suponía, no me contaba. Y le dije, yo creo que vamos al mismo piso, porque los dos marcamos. Y entonces él me dice, ¿tú eres amigo de Reinaldo? Y yo le dije, sí, yo soy un gran amigo de Reinaldo. Y entonces, bueno, ahí abrió el ascensor, entramos en la habitación de Reinaldo, nos dimos un abrazo. Yo discretamente me di cuenta de que él tenía cosas más importantes que hablar con Reinaldo que yo. Yo venía a felicitar a Reinaldo por su recién liberación. Y bueno, me despedí enseguida de ellos. Ese fue mi primer contacto real con García Márquez. Y fue un contacto, repito, cálido, decente, discreto. Y después, 14 años después, ya había caído la Unión Soviética y Europa del Este, Reinaldo me invita en Miami a tener un encuentro con García Márquez para ver si lo convencíamos de que hiciera una gestión con Fidel Castro a los efectos de buscar una transición democrática para Cuba. ¿Estuvo de acuerdo? No, él no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Nos reunimos con Gabriel, igual, un hombre muy tratable, una persona que cae bien, una persona ligera, no es una persona arrogante, y inmediatamente entramos en la temática, que aprovechando su amistad con Fidel Castro,
y aprovechando que el mundo comunista se desplomaba, hacer una gestión a los efectos de sacar a Cuba del comunismo totalitario y que él sirviera de intermediario, que él sirviera para mandarle un primer mensaje a Fidel Castro. Por esa época hubo varias gestiones de este tipo. Hubo una con Carlos Andrés Pérez en Caracas, hubo otra con Alarcón en Nueva York. Pero bueno, esa reunión él dio la impresión, o sea, me refiero a García Márquez, dio la impresión de que él le parecía oportuna la gestión y de acuerdo a la gestión y que él estaba dispuesto a hacerla. O sea, él en ningún momento salió a defender a la dictadura cubana, ni salió a defender a Fidel, reconoce su relación con Fidel, que viene de Prensa Latina en Nueva York, cuando Prensa Latina lo contrata para trabajar como periodista. Y bueno, finalmente ese encuentro pues habrá durado como 2 horas, fue una reunión de 2 horas. Se habló en sentido general de la situación de Cuba, de la crisis, de la prisión política. En uno de los momentos de todo ese hecho, me recordó nuestro encuentro en el Hotel Riviera en La Habana, se acordaba perfectamente, se acordaba de que habíamos coincidido en el ascensor y hasta ahí. O sea, ese es mi raro conocimiento de Gabriel García Márquez, que fue, como tú dijiste, puntual, circunstancial, coyuntural, pero coyuntural. dejó un sello. Dejó un sello, sí, yo no me considero amigo de él, realmente no debo decirlo, claro. Sería una pachotada, una arrogancia. Pero te reconoció cuando se encontraron luego. Pero me reconoció cuando nos encontramos en esta reunión política, una reunión de una gestión política, que él estuvo en disposición de hacerla. O sea, lo que nos da la impresión, a mí me dio la impresión, y a casi todos los dirigentes que estaban ahí le dio la misma impresión, que él estaba de acuerdo en que Cuba transitara hacia la democracia, porque si no estaba de acuerdo no hace la gestión. No sé, ¿Y tú tienes algún dato concreto que él haya generado alguna gestión, haya acercado alguna, por lo menos un comentario a Fidel Castro? Bueno, él después a Reynol le dijo que él ya había hablado con Fidel. Que la gran amistad de este grupo con Gabriel la tiene Reynol González, que ya es un hombre mayor, bueno, un poco mayor que nosotros, pero me une una amistad muy estrecha con él. Y después Reynol nos informó que Gabriel le había dicho que había hablado con Fidel, pero de aquella gestión no salió nada, no salió absolutamente, no hubo resultado, no hubo resultado, que esa gestión fue en el año 91, estamos en el 2014, hace 24 años, y Cuba sigue regida por un totalitarismo comunista. Alberto, hablar de Gabriel García Márquez, escritor, literato, es creo que indiscutible, que es uno de los mejores, quizá el mejor, de habla hispana. Ahí no hay ninguna duda, creo yo. Bueno, tú sabes que yo tengo otro raro privilegio coyuntural también, ¿no? Conocí a Borges. Ah, bueno, no, un grande. Amigo, yo me formé al lado de Borges. Conocí a Jorge Luis Borges en Caracas, en una de estas, ¿cómo se llama? Las lenguas esas donde la ponían a los toros y el jinete trataba de tumbarlo. Sí. Y él, siendo ciego, le pidió al presidente de Monte Ávila que él quería ver una coleada de toros, eso se llama así, una coleada de toros. Y entonces me invitaron a una serie de escritores, yo en esa época era un escritor joven, acababa de llegar a Caracas, y entonces fui invitado a esa coleada de toros que se hacía por Borges. Y tuve el altísimo privilegio de hablar con Borges unos 10 o 15 minutos, y lo sentí igual, con una calidez extraordinaria, y muy solidario con nosotros los cubanos. Muy solidario, hablamos de la literatura, me dio consejos literarios, pues no se me olvida que me dijo: no te apresures nunca en publicar. Y ese consejo yo lo he seguido. Sabio consejo. Sabio, cuando uno deja la nota ahí, la deja madurar 24 horas, ya Sí. las perspectivas y muchas cosas cambian. O sea que he conocido, yo diría, a los dos grandes literatos de nuestro continente del siglo XX. Yo creo que no hay escritor que supere a Borges
en su capacidad, en su formación, en sus conocimientos, en su literatura. Ni hay otro que supere a García Márquez en su realismo mágico, en sus novelas. Exactamente. Entonces, bueno, es un privilegio que yo agradezco mucho a Dios eso, lo tengo entre mis personajes que tuve el honor de, y digo honor, porque siempre conocer a un personaje de este tipo, yo creo que sí, yo creo que es un honor, al margen de que García Márquez deja una historia polémica por su amistad con Fidel. Ya vamos a hablar de eso. Hablando de Borges, quiero dejar dos antecedentes, dos momentos para mí muy importantes en mi relación con Jorge Luis Borges, del cual conservo fotografías en común. Una fue cuando yo me sorprendía, cuando él me hablaba de algún libro y decía, yo tengo eso en aquel libro donde está graficado tal cosa y me gustaría que lo veas. Entonces, él, que era ciego, como bien lo dijiste, se levantaba, buscaba en una biblioteca frondosa que tenía y él sabía dónde encontrar ese libro. Eso es algo que a mí me maravillaba. Y otra cosa es que una mañana, eran las 7 y pico de la mañana, yo conducía un programa por Radio Argentina en Buenos Aires y se me ocurre llamarlo por teléfono. Le hago una nota, charlamos largo, tendido, 15, 20 minutos, y al terminar me disculpo y le digo, maestro, 1000 perdones por haberlo despertado tan temprano. Y me regaló una frase que no voy a olvidar nunca más. Me dijo, fue un hermoso despertar. Qué bonito, ¿eh? Un recuerdo que para mí es inolvidable. Pero volviendo a Gabriel García Márquez, es evidente que muchos analistas políticos, sobre todo, lo inculpan, lo cuestionan, hasta lo critican profundamente por esa relación y esa defensa que tuvo de Fidel Castro y su procedimiento político. Sí, para mí eso es un misterio. Para mí la única explicación que puede tener eso es la ignorancia. Es la ignorancia. Y eso en el siglo pasado lo vimos con hombres de la altura literaria de poetas que hacían odas a Stalin, ¿bien? Que escribían, y al final, cuando conocieron a Stalin, Neruda, por ejemplo, Neruda, un poeta que yo por lo menos tengo ahí toda la obra de Neruda, la he leído y reído. Otro Otro de los grandes. Y Neruda termina, en cierto sentido, arrepentido, porque se da cuenta al final de su vida de quién había sido Stalin. Entonces, la única explicación que yo le doy a esa actitud de Gabriel es ignorancia. Pero él no podía ignorar la realidad que vivía el pueblo cubano, porque lo frecuentaba continuamente. No podía ignorar que Fidel Castro fusilaba a sus enemigos, Sí. porque él mismo gestionó en alguna oportunidad, recién hablábamos de un sacerdote, un sindicalista, Claro. como el que tú acabas de hablar, creo que también era sacerdote, ¿no? No, Reynol no era sacerdote. Reynol era sindicalista y... Sindicalista, y la esposa de Reynol hace amistad con la esposa de Gabriel y ahí se inicia la gestión. Pero hubo otro que también, otro que luego fue fusilado, que se apersonó personalmente a verlo, a Gabriel García Márquez, también su amigo, le pidió por favor que intercediera, porque sabía que Fidel Castro lo iba a fusilar y no movió ni un dedo para impedirlo. Finalmente, yo tengo aquí anotado el nombre de quién es la persona esta que terminó siendo fusilado, y él lo hizo absolutamente. Me estoy refiriendo a Antonio de la Guardia. Tony de la Guardia, esa es de la causa Fue de fusilado Ochoa. en 1989. Esa es la causa de Ochoa. Sí. Pero mira, déjame decirte, yo no trato de justificar el error de García Márquez, que yo creo que es un error. Creo que es y repito, creo que es un error de ignorancia, creo que es un error de no conocer realmente lo que hace el personaje, lo que está haciendo el personaje. Pasó con Stalin, más genocida que Stalin no lo hubo, no, Hitler en el siglo XX. Fidel es un genocida en pequeño.
Si lo vamos a comparar con acá. Pero ¿cuántos asesinatos? Pero yo pienso, yo conozco bien el caso de La Guardia. El caso de La Guardia es la causa de Ochoa, que los cogen presos, y no tengo duda de que deben haber hablado con Gabriel para que hiciese una gestión, pero pensar de que lo fusilaron porque Gabriel no quiso, yo creo que es un poco especulativo. Creo que es especulativo porque, por lo que yo tengo entendido, cada vez que García Márquez pudo hacer una gestión la hizo. No siempre se puede. En el caso de los fusilamientos de Ochoa y de La Guardia, que además de otros, fusilaron otros en esa causa, esa fue una causa muy injusta de Fidel Castro. Es una causa de las tantas que tiene Fidel Castro por las que podemos compararlo con Stalin y podemos acusarlo de genocida. Igual que la causa cuando fusila a los 3 cubanos jóvenes de la raza de color o de descendencia africana por querer irse de Cuba. Mucho más grave es el fusilamiento de estos 3, que siempre un fusilamiento es grave porque es la vida de un ser humano. Pero yo no me atrevería a achacarle la muerte de La Guardia a García Márquez, ni la de La Guardia ni de nadie, y no lo estoy defendiendo. Yo creo que García Márquez se equivocó en su valoración de Fidel Castro por un error de agradecimiento, por una concepción de un falso agradecimiento. Y por supuesto eran amigos y se veían, y él iba a Cuba constantemente. Habrá que esperar que los historiadores descifren, ¿te das cuenta? ¿Por qué iba a Cuba? Yo tengo una versión muy particular que era muy enamorado y le gustaban las cubanas. Entonces, bueno, eso no sería una versión para justificar lo que hizo. O sea, me refiero a no entender la naturaleza autoritaria, totalitaria, staliniana de un gobierno de Fidel Castro, o de una dictadura de Fidel Castro. Yo pienso que ese es su error, con ese error murió. Serán los historiadores los que descifren la magnitud de ese error. Me quedo con una palabra tuya, será un hombre agradecido, dijiste, a lo que recibió de Fidel Castro. Entre otras cosas, recibió una casa que le regaló Fidel, una lujosa casa en Cubanacán. Cubanacán. Tenía piscina, criados de la revolución, mucamas hambrientas, mayordomo las 24 horas, conexión satelital, refrigeradores llenos de comida que los cubanos seguramente no conocen, vista preciosa hacia un paisaje donde no se ve la desgracia de los isleños. O sea, todo un refugio para el Nobel Gabriel García Márquez. Yo creo que eso ¿Será por eso que está agradecido? No, yo no creo que sea por eso. Yo creo que Fidel es un maestro de la manipulación. Sí. Y además de ser un maestro del crimen. Lo sabemos. Agarró a Hugo Chávez y lo convenció de que había que ser comunista. Cuando Hugo Chávez venía más bien del fascismo. Claro, venía de su influencia de los militares argentinos, Sarasole, una serie de militares que lo hicieron fascista. Y entonces resulta que Fidel, que es un maestro... Norberto Sarasole. Lo conocí personalmente. Era el teórico de Hugo Chávez. Sí. El que lo llevó a su vida pública, a los golpes de Estado. Y resulta que de palo para rumba, como decimos en el Caribe, de fascista se hace comunista. Claro, los extremos a veces se tocan, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que efectivamente García Márquez se equivocó en su lectura de Fidel Castro. Yo creo que hay un error grave de su lectura. Sin embargo, pienso que no podemos juntar la obra literaria fabulosa con los errores que pudo haber cometido en su vida. No, pero Alberto, tampoco lo podemos ignorar. Porque estamos hablando del Gabo García Márquez. Claro. Y si alabamos su literatura, sus grandes dotes de escritor, evidentemente también tenemos que meternos en este espacio tan conflictivo de su vida que fue la relación con Fidel Castro. Claro, es una relación polémica. Yo no creo que esa relación tenga responsabilidad de ningún tipo, me refiero a responsabilidad criminal, todo lo contrario. Yo creo que los literatos tenemos a veces
el defecto, nosotros no lo hemos tenido, de caer en eso, en esas situaciones un poco de, yo diría de equivocación. Yo creo que es una equivocación mantener una relación con un tirano. Yo lo veo así. Sin embargo, por otra parte, por lo que yo tengo entendido, cada vez que García Márquez pudo, bueno, pues hizo una gestión con Fidel y logró. En otras a lo mejor no la pudo hacer o no la quiso hacer, no lo sé. Ahora, leyendo información, refrescando la mente, antes de venir para aquí, pude encontrar algunos textos que también cuestionan. No solo es a Gabriel García Márquez por la relación con Fidel Castro, que pudo haber sido un amorío entre ellos y un encantamiento, como dijiste, el caso de Chávez, sino que también hay otros antecedentes. Fíjate vos, desde antes que cayera el muro de Berlín, evento que al propio Gabo le arrancó lágrimas en los ojos, él ya venía de alguna manera apoyando esas ideas de izquierda. Por ejemplo, cuando ganó el premio Rómulo Gallegos, fue en 1972, donó los $25.000 que le correspondían del premio al movimiento al socialismo. Al MAS. Al MAS, una corriente del Partido Comunista de Venezuela. Un desprendimiento. Sí, señor. También luego apoyó al unísono con las FARC la campaña de Andrés Pastrana, a quien le aplaudió el despeje del Caguán para los narcoterroristas. Y por supuesto podemos hablar de otras cosas más, como por ejemplo tenía un chofer que se llamaba Don Chepe, o le llamaban Don Chepe, un antiguo guerrillero que siempre lo acompañó. O sea, había varios elementos de conexión entre su pensamiento, que lo unió a Fidel Castro y otros datos. No, inclusive hay más que eso. Inclusive claro que sí. Hay quien plantea que de joven tuvo vínculos con el Partido Comunista Colombiano y que tuvo formación la FARC, marxista. Sin embargo, creo que nada de esto, la relación con el MAS terminó siendo en Venezuela un partido democrático. Es más, uno de los grandes opositores del chavismo hoy es el que dirigió el movimiento al socialismo, Teodoro Petkov. Ajá. Entonces, mira, yo pienso que sí, que efectivamente a toda personalidad de esa naturaleza, de ese nivel, como García Márquez, siempre hay cosas que encontrar, y más por su error de tener vínculos con un Fidel Castro. O sea, a partir de eso, ese es su mayor error. Y además por su cercanía, él no podía ignorar, la realidad de los cubanos en su país. Claro, no debía ignorarlo. Estamos hablando con Alberto Müller, y esto significa mucho. Alberto Müller es un maestro de periodistas, no solo porque ha llenado de conocimientos a tantos aspirantes al periodismo, sino también a muchos periodistas nos ha puesto, la excelencia a disposición. Estás trabajando en la Universidad de Miami, o estuviste dando clases. Estuve muchos años dando clases, ya en estos momentos estoy retirado. Y también es escritor. ¿Cuántos libros llevas ya? Tengo 7 libros publicados, entre ellos una novela que quiero mucho, Monólogo con Yolanda, y este año pienso, ya está en los trámites para entrar en imprenta, publicar el libro ¿Por qué Fidel abandonó al Che? Es un libro muy puntual sobre un hecho histórico que los biógrafos y los historiadores lo han mencionado, pero no lo han profundizado. ¿Por qué Fidel abandonó al Che? Sí. Cualquiera pensaría, ¿por qué Fidel mató al Che? Sí, bueno, porque no hubo una ejecución directa. Claro. Fue una planificación a partir del momento en que el Che se rompe con la Unión Soviética en su famoso discurso en Argel, en el año 64, que acusa a los soviéticos de ser iguales que los imperialistas yanquis. A partir de ese momento, que ese es un punto de inflexión, la relación del Che con Fidel pues se debilita. Y es cuando él decide, en los meses subsiguientes, irse para el Congo, para África.
Los soviéticos no lo querían en Cuba. Esa era la época que Fidel estaba negociando con los soviéticos ayudas militares, ayudas económicas, asesorías de todo tipo. Entonces el Che sobraba en Cuba. Y entonces ese es el primer, lo que yo llamo el primer eslabón del abandono. O sea, los primeros eslabones del abandono es el punto de inflexión. El Che lo dice públicamente porque todo el mundo sabía que el Che era antisoviético. El Che más bien era un hombre de naturaleza trotskista, prefería a los chinos a los soviéticos. Entonces todo eso pues fue perjudicando su relación con Fidel Castro. Que además Fidel Castro tradicionalmente le molestan las competencias, le molestan los personajes que de una u otra forma se liberan de su sombrilla, de su calor autoritario. Y el Che lo mismo le importaba un bledo que Fidel estuviese de acuerdo o no. O sea, lo que él pensaba, él lo decía. Y ahí, a partir de esa situación, empiezan los eslabones del abandono. O sea, lo mandan al Congo. En el Congo no había nada que hacer. Cuando el Che llega al Congo, primero se encuentra un país que las condiciones para la guerrilla no existían. Segundo, se encuentra un país tribal, o sea, un país que no está preparado para la guerrilla, que no está preparada para entender el marxismo, que no está preparado para entender la revolución. Se encuentra entonces finalmente, además, un país más bien controlado por los chinos. O sea, los chinos eran los que controlaban lo que era el movimiento revolucionario africano, no los soviéticos. O sea, todo eso produce el fracaso del Congo. El fracaso del Congo, en donde el Che sale vivo de milagro. De milagro. Ahí hay una serie de incidencias que distancian más a Fidel del Che cuando Fidel publica su carta de despedida. Una carta de despedida que supuestamente el Che había escrito y había acordado con Fidel que fuese privada hasta tanto él, si no moría, pues para no delatarlo. La carta de despedida de Che delata a Che. Ya los servicios de inteligencia saben que Che está haciendo alguna maldad por algún lugar del mundo. Fracasa el Congo. Había fracasado ya una guerrilla en Salta organizada por el Che. Y entonces viene el proyecto, que es un proyecto muy interesante, de Bolivia. Claro. Porque Cuba y Fidel y el Departamento de América de Cuba no quieren que Che vaya a Argentina, que es donde Che quería ir. O sea, el Che quería ir a Argentina a hacer la revolución. Y en su defecto ir a Perú. Pero Cuba no quería meterse por esa zona de La Plata, porque era una zona muy, muy complicada para... Políticamente Cuba importaba automóviles de Argentina y en fin, ¿no? Sí, había relaciones cubanas. Había relaciones. Entonces le inventan Bolivia a Che. Es todo un invento macabro, diría yo. Y ese es otro eslabón del abandono. Porque tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso de abandono? No, pues tiene mucho que ver. Porque Bolivia era el único país latinoamericano donde una reforma agraria había repartido tierras a los campesinos en el año 54, cuando Paz Extensor fue presidente de Bolivia, del Movimiento Nacional Revolucionario, que tú te acordarás perfectamente. Sí, claro. Inclusive cuando el Che, en su famoso recorrido por América Latina con Granado, su gran amigo Alberto Granado, cuando llegan a Bolivia, el Che queda asombrado de la situación. El Che dice que Bolivia es el Shanghái de América por el movimiento que hay, el desarrollo, el entusiasmo, los campesinos. No es que fuese un país perfecto, pero un país donde hay una estructura campesina, donde el campesino se siente agradecido. Se desarrollaba. Entonces le inventan Bolivia Che, ese es otro eslabón del abandono. Tan es así que Che está en Bolivia, y después hay toda una serie de abandonos, de eslabones. Un eslabón importante es el Partido Comunista Boliviano, que es prosoviético. O sea, los soviéticos que están, no quieren a Che en Cuba, además lo que quieren es desaparecerlo del planeta. Fidel le inventa que el aliado en Bolivia sea Monge, el presidente del Partido Comunista Boliviano, o el Partido Comunista Boliviano, que era prosoviético y que no querían ninguna guerrilla, ni querían a ningún Che, ni en Cuba ni en Bolivia. Le inventan esa supuesta solidaridad y por supuesto eso le costó la vida al Che. Después viene otro eslabón del abandono, es cuando Fidel ordena a Iván Montero
era un cuadro de la inteligencia cubana que está sembrado en La Paz. Cuando el Che entra, le sacan a Iván Montero de La Paz y lo mandan para Francia, con el supuesto pretexto de que estaba enfermo, y no era verdad. Lo dejan solo. Lo dejan solo. Y entonces, claro, todos esos eslabones se unen. El Che muere sin botas, sin zapatos. El Che muere con unos trapos amarrados sin su medicina para asma, sin comida, sin armas, sin comunicación. Abandonado. La palabra justa. Y si tú vas al diario El Che, y esto no lo decimos nosotros, lo dice El Che, en los últimos 5 meses hay una frase en el diario El Che que es escalofriante. Hemos perdido contacto con Manila. Al mes siguiente. Seguimos sin contacto con Manila. Al mes siguiente. La tropa está con la moral muy baja porque no tenemos contacto con Manila. Al mes subsiguiente. No aparece Manila. Seguimos sin contacto con Manila. Manila es Fidel. Manila es La Habana. Contundente. Y eso lo dice el Che. Y lo dice el Che, que es como una especie de testamento. Bueno, te he hecho una sinopsis de próximo libro. Yo iba a decir, esto es un adelanto exclusivo, especial para TV Radio Miami Internacional, para sus televidentes y nuestros oyentes, y anticipándonos a lo que va a ser el libro de Alberto Mule. ¿Cuándo aparece el libro? El libro está ya en el verano publicado y lo vamos a presentar a ver si la Feria del Libro de Miami, la Feria Internacional del Libro, lo prueba. De todas maneras, lo vamos a presentar muy pronto. Yo creo que ya para finales del verano, en el otoño, tendremos el libro del abandono del Che, que es un libro muy puntual, no es un libro biográfico. Yo no he pretendido hacer la biografía del Che, no es un tema que me atraiga. Sí me atrae el abandono. Este sería el libro número 8. Este sería mi libro número 8, sí. Mira qué bien que llevo la cuenta. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por todos estos minutos. No, un placer conversar y estamos a la orden. O sea, a mí como periodista al fin, el conversar es parte de nuestra profesión. Sí, ¿no? sí, no, además lo llevas en la sangre. Y además, y ese es el regalo que nos dejas a todos los que venimos atrás, es un gran regalo para nosotros. Es un, no sé, yo diría, es un curso acelerado de lo que es el periodismo y de lo que tú has enseñado en la universidad. Sí, el periodismo tú lo llevas en la sangre. El periodismo es mucho balance, mucha objetividad, mucha credibilidad. Sí. Y la credibilidad no se compra en la farmacia. Y mucho estudio. Mucho estudio. Y experiencias personales, tu experiencia, no quiero dejar de comunicárselo a quienes no te conozcan, porque como TV Radio Miami llega a todo el mundo, puede ser que alguien en cualquier lugar del mundo se interese por conocer un poco más de ti, y algunos datos podemos ya otorgarles. Por ejemplo, tú estuviste preso en Cuba. ¿Cuántos años? 15 años preso. 15 años preso, ¿cómo se dice fácil? Sí. 15 años preso en una cárcel de Cuba, imagínense. Brevemente, porque tenemos apenas un par de minutos, ¿qué significado tienen esos 15 años? ¿Qué recuerdos te dejó? ¿Qué marcas te dejó? Mira, mi primer día de prisión fue un simulacro de fusilamiento. Yo sé lo que se siente cuando... ¿Y zafaste? No me fusilaron. ¿Por eso zafaste? Sí, salvé, ¿no? Gracias a Dios, pues estoy aquí, ¿no? Y la prisión fue muy dura, fue muy inhumana. Pero saco de la prisión un poco la fuerza espiritual y el convencimiento de que la libertad vale más que todo. ¿Sabes qué? Yo conozco a muchos cubanos que estuvieron presos aquí, los conocí aquí. Y en todos encuentro una paz, sí, una actitud que uno no imagina en personas que han sufrido la injusticia, por ejemplo. No, yo conocí, bueno, como lo conocieron muchos presos. Yo tengo una pierna herida de bayonetazo, conocí la zanja de excremento, o sea, nos metían en la zanja de excremento donde salían los excrementos de la prisión, nos tiraban para humillarnos, para torturarnos, ¿no? Conocí lo básico de la maldad de un régimen, lo básico de lo que es la tortura de un régimen, la conocí en carne propia. Sin embargo, todo eso lo que me dio fue fortaleza moral. Yo
no guardo, créeme, no guardo ni un milímetro de rencor a mis captores, a mis torturadores. Por supuesto, hace mucho tiempo los perdoné, estoy obligado a perdonarlos como cristiano, estoy obligado. Pero de verdad, no tengo, si los tuviera frente a mí, no haría ni un milímetro de lo que ellos hicieron. Además, no permitiría que lo hicieran. Ni un milímetro de maltrato hacia ellos, no lo permitiría, porque yo soy de los que creo que el ser humano tiene una dignidad propia que hay que respetar. O sea, golpear a una mujer, a un hombre, a un preso, maltratarlo, torturarlo, ponerlo frente a un paredón, golpearlo, herirlo, eso es dañar su dignidad. Como yo creo en eso, pues, y además me siento muy orgulloso de esa creencia. Y yo creo que de ahí viene la fortaleza. O sea, si tu vida está supeditada a primero la libertad y a exigir respeto por la dignidad de la persona humana, lo demás viene por añadidura. Mensaje para tus torturadores, Sí. que tienen una cabeza visible. No. Fidel Castro. Gracias. Alberto, muchísimas gracias. Un placer.